Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de béisbol. Lo que estamos presenciando en el campamento de los Dodgers de Los Ángeles este año trasciende lo meramente deportivo. Es sin lugar a dudas un paraíso, una utopía beisbolística en plena gestación. Desde que los entrenamientos de primavera abrieron oficialmente sus puertas, la energía que emana del complejo en Arizona es palpable. Un torbellino de optimismo que se ha apoderado de cada rincón, reportando diariamente un campamento vibrante y lleno de expectativas que superan cualquier temporada anterior. Los jardines, meticulosamente cuidados bajo el sol implacable del desierto, son un lienzo donde la historia se está escribiendo, y el aire vibra con el sonido de los bates, el estruendo de los lanzamientos y la algarabía contenida de los fanáticos y la prensa. No es solo un equipo, es una constelación. El ya estelar elenco, que cuenta con figuras de la talla de Shohei Ohtani y el fenómeno japonés Yoshinobu Yamamoto, se ha visto reforzado con dos adiciones que han sacudido los cimientos del mercado de agentes libres. La primera es Kyle Tucker, quien no solo era la joya más codiciada de la agencia libre, sino que representa una fuerza silenciosa y letal en el campo. Junto a él, el cerrador de élite Edwin Díaz, conocido en las grandes ligas como el inquebrantable señor del noveno inning, se ha sumado a esta ya formidable escuadra. Tucker, con un contrato monumental de 4 años y $240 millones, y Díaz, con un acuerdo de 3 años por $69 millones, han sellado su compromiso con los Dodgers, inyectando una dosis adicional de talento y una promesa de dominancia que pocos equipos en la historia del béisbol han podido siquiera soñar. Estas cifras, más allá de su magnitud económica, hablan de la confianza, de la inversión sin precedentes en la búsqueda de la gloria que solo los Dodgers parecen atreverse a emprender. No son meras adquisiciones, son declaraciones de intenciones, un grito ensordecedor que resuena en todo el mundo del béisbol. La reacción de los medios no se ha hecho esperar. Gigantestes de la prensa deportiva, como ESPN, han reportado con una grandilocuencia que solo el acontecimiento justifica, describiendo estas incorporaciones como dos nuevas figuras de peso pesado que se unen a una alineación de estrellas que ya se contaba entre las mejores de la historia del deporte. La narrativa es clara. Los Dodgers no solo están construyendo un equipo, están ensamblando una dinastía, una fuerza imparable que promete redefinir lo que significa ser un contendiente en las grandes ligas. La expectativa es estratosférica, pero lo más sorprendente es la inmediatez con la que estos gigantes se han integrado. El primer día del campamento, en una reunión general que congregó a todo el equipo, se reveló un detalle que se convirtió rápidamente en la comidilla local y en un tema de conversación nacional. Los dos recién llegados, Tucker y Díaz, tomaron la iniciativa de dirigirse a sus nuevos compañeros de equipo. No fue una obligación, sino una manifestación espontánea de su deseo de formar parte de este colectivo. Sus palabras, aunque no se han divulgado en su totalidad, se dice que resonaron con un profundo respeto por la historia y la cultura de los Dodgers, y con un entusiasmo genuino por contribuir a la causa. Esta rápida integración es un testimonio no solo de la personalidad de Tucker y Díaz, sino también del ambiente acogedor y profesional que el manager Dave Roberts ha cultivado meticulosamente a lo largo de los años. El propio Roberts, conocido por su habilidad para manejar egos y fomentar la cohesión, no pudo contener su entusiasmo, declarando con una efusividad contagiosa que ambos jugadores ya se habían aclimatado perfectamente al equipo. Esta afirmación, proveniente de un líder tan experimentado, no es una mera formalidad. Es un sello de aprobación, una validación que disipa cualquier preocupación inicial sobre cómo estas figuras de gran calibre se ajustarían a una plantilla ya cargada de talento y estrellas. Es como si, en lugar de ser extraños en una nueva tierra, Tucker y Díaz hubieran vuelto a casa, encontrando su lugar natural en este ecosistema beisbolístico de élite. La química es instantánea, la sintonía innegable.
Las sonrisas en los rostros de los veteranos, la camaradería que se percibe en los entrenamientos, todo apunta a que la visión de Roberts de un equipo unificado ya se está materializando. La prensa, siempre ávida de narrativas y conflictos, se encuentra, por ahora, en un estado de asombro ante la aparente perfección de este rompecabezas. Los rumores de posibles choques de ego o dificultades de adaptación han sido barridos por la realidad de un campamento que emana armonía y propósito. Los discursos iniciales de Tucker y Díaz, por su brevedad y sencillez, lograron más que 1000 ruedas de prensa. Transmitieron autenticidad, un deseo puro de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y la respuesta del equipo, cálida y abierta, selló ese vínculo de forma inmediata. Roberts, al ver la interacción, los intercambios de risas y el lenguaje corporal relajado de sus nuevas estrellas con el resto del plantel, comprendió que su labor de integración, a menudo la más compleja en un equipo de superestrellas, estaba siendo simplificada por la propia naturaleza de estos jugadores. La cultura de los Dodgers, de excelencia y respeto mutuo, ha absorbido a Tucker y Díaz con una naturalidad que casi desafía la lógica de las grandes ligas. Ya no son los nuevos, son de hecho parte integral de la familia Dodgers, y esto, en el primer día de campamento, es un presagio extraordinario de lo que está por venir. La utopía de los Dodgers no es una fantasía, es una realidad que se construye día a día, con cada lanzamiento, cada batazo, y lo más importante, con cada interacción humana en el campo y en el clubhouse. La expectación no es solo por los juegos, sino por la historia que este equipo está a punto de escribir. La emoción en el campamento de primavera de los Dodgers era palpable, casi eléctrica. Las imágenes de Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, ahora acompañados por Kyle Tucker, en lujosas sesiones de bateo, la melodía icónica de entrada de Edwin Díaz resonando por todo el complejo. Todo ello avivaba un entusiasmo entre la afición de los Dodgers que parecía haber alcanzado su punto más álgido. Era una sinfonía de talento, una promesa de grandeza que resonaba en cada rincón de Los Ángeles, un anticipo de lo que muchos ya llamaban la era galáctica de los Dodgers. Los medios deportivos, tanto nacionales como internacionales, se desbordaban en elogios, proclamando a esta plantilla como una de las más formidables de la historia reciente del béisbol, con una profundidad y un potencial que desafiaban la imaginación. Las expectativas eran, sin lugar a dudas, estratosféricas, con analistas y comentaristas proyectando una temporada de récords y por fin el tan ansiado anillo de Serie Mundial que se les había resistido a pesar de décadas de dominio en la división oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, en medio de esta euforia desmedida, no todas las voces se unían al coro de la celebración incondicional. Tras el brillo superficial de los grandes contratos y las portadas de revistas, comenzaron a surgir murmullos, sutiles pero persistentes, de inquietud y escepticismo. Pequeñas grietas en la armadura perfecta que los Dodgers presentaban al mundo, que ponían en tela de juicio la absoluta idoneidad de estas adquisiciones masivas. Era la otra cara de la moneda de la ambición desmedida. Con una inversión tan monumental, venían consigo riesgos igualmente colosales, y con estrellas tan brillantes surgían sombras de duda que la prensa, siempre atenta al drama, no tardaría en explotar. Edwin Díaz, el cerrador puertorriqueño de brazo explosivo y personalidad magnética, fue uno de los primeros en el ojo del huracán del escrutinio. Su llegada a los Dodgers, sellada con un contrato que lo convertía en uno de los relevistas mejor pagados de la historia, había sido un golpe maestro para solidificar un bullpen que, históricamente, había sido un talón de Aquiles para el equipo en momentos cruciales de postemporada. Pero su transferencia desde los Mets de Nueva York no fue precisamente amistosa. Los medios británicos, con su habitual perspicacia para el análisis crítico, informaron de una notable insatisfacción por parte del propietario de los Mets, Steve Cohen,
quien no ocultaba su descontento por la partida de una pieza tan fundamental. No era solo la pérdida de un talento excepcional, era la frustración de ver a un jugador que había florecido y se había convertido en un icono en Queens marcharse a un rival directo en la lucha por la supremacía de la liga. Para los aficionados de los Mets, la partida de Díaz era una herida abierta, un recordatorio doloroso de la fugacidad de la lealtad en el béisbol moderno y la implacable lógica del mercado de agentes libres. Las declaraciones de Cohen, aunque diplomáticas en la superficie, contenían un subtexto de resignación teñida de amargura, un sentimiento de que la galaxia de los Dodgers había vuelto a absorber a una de sus estrellas. Pero más allá de las rencillas entre clubes, la mayor preocupación en torno a Díaz giraba en torno a su historial de lesiones, una sombra que amenazaba con eclipsar su innegable talento. La memoria de lo sucedido en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 estaba aún fresca en la mente de todos. Representando a su amado Puerto Rico, Díaz sufrió una devastadora lesión de rodilla durante las celebraciones de una victoria en la fase de grupos. Aquel momento, capturado por las cámaras y reproducido hasta el hartazgo, se convirtió en una imagen desgarradora. La alegría incontenible de la victoria convertida en agonía física. Un grito de dolor que resonó en el corazón de los aficionados al béisbol de todo el mundo. La imagen de un jugador de élite, en la cima de su carrera, siendo retirado del campo en silla de ruedas, había dejado una cicatriz. Ahora, con el WBC de 2024 a la vuelta de la esquina y Díaz nuevamente programado para representar a su país, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza entre los ejecutivos de los Dodgers y de manera aún más notoria entre su fervorosa base de seguidores. ¿Era sensato permitir que una inversión de $69 millones en 3 años, vital para las aspiraciones de campeonato del equipo, se arriesgara nuevamente en un torneo de exhibición, por muy prestigioso que fuera? La tensión entre el orgullo nacional y la responsabilidad del club era palpable. La posibilidad de que la historia se repitiera, que Díaz volviera a caer lesionado antes incluso de que la temporada regular de la MLB comenzara, era un fantasma que acechaba en los pasillos del Dodger Stadium. Los expertos debatían sobre la gestión del riesgo, sobre el equilibrio entre la voluntad del jugador y la protección de los intereses del equipo. Para los puristas, el béisbol de selecciones nacionales era una expresión pura del deporte. Para los pragmáticos, representaba un riesgo innecesario cuando había tanto en juego. Kyle Tucker, por su parte, presentaba un perfil de preocupación diferente, más sutil, pero igualmente relevante para algunos críticos. Su contrato, un estratosférico acuerdo de $240 millones por 4 años, lo colocaba en la élite salarial de la liga. Sin embargo, su personalidad, descrita a menudo como tranquila y de artesano, o solitaria, contrastaba marcadamente con la exuberancia y el carisma magnético que uno suele esperar de una superestrella de esa magnitud y de un jugador con un contrato tan gigantesco. En el mundo del béisbol moderno, donde la imagen y la personalidad pública son casi tan importantes como el rendimiento en el campo, el bajo perfil de Tucker generaba interrogantes. Poseía Kyle Tucker, un jugador que siempre había preferido dejar que su bate hablara por sí mismo y que evitaba el centro de atención, la pasión necesaria para justificar una inversión de tal calibre. Algunos segmentos de la prensa y comentaristas, acostumbrados a los gestos grandilocuentes, los rugidos en el plato y las celebraciones efusivas de otras figuras de la liga, ponían en duda si la aparente reserva de Tucker no enmascaraba una falta de la garra y el fuego interior que se suponía debían acompañar a un contrato de superestrella. Era una pregunta capciosa, por supuesto, porque la pasión en el deporte puede manifestarse de múltiples formas, desde la explosión emocional hasta la disciplina silenciosa, la dedicación implacable en la práctica y la búsqueda incansable de la perfección técnica. Pero en un equipo plagado de personalidades titánicas como Ohtani, Betts y Freeman, la discreción de Tucker podía ser mal interpretada como tibieza o, peor aún, como una falta de compromiso con el enorme legado que se esperaba construir.
¿Sería capaz este artesano de la tranquilidad de encajar en una constelación de estrellas donde el foco mediático era constante y la presión inmensa? ¿O su estilo más introvertido se vería opacado, quizás incluso consumido, por el brillo deslumbrante de sus compañeros de equipo, perdiendo su propia identidad en el proceso? Los escépticos sugerían que un contrato tan voluminoso no solo pagaba por la producción en el campo, sino también por el liderazgo, la personalidad y la capacidad de galvanizar a un equipo, cualidades que, a primera vista, Tucker no exhibía de la misma manera que sus compañeros más extrovertidos. Estas inquietudes individuales se entrelazaban con una serie de preguntas más amplias que circulaban tanto entre la base de aficionados como entre los exjugadores y los observadores del béisbol. Las leyendas del pasado, los OBs, que habían vivido la presión y la gloria de las grandes ligas, ofrecían diversas perspectivas sobre la llegada de estos dos nuevos colosos y su adaptación al campamento. Sus opiniones variaban, desde la admiración hasta la cautela. La pregunta fundamental que flotaba en el ambiente era, ¿qué tipo de reacción química generarían estas adiciones con la ya existente constelación de estrellas liderada por Ohtani? ¿Sería una sinergia perfecta? ¿Un catalizador que elevaría al equipo a niveles sin precedentes de excelencia? ¿O se convertiría en una mezcla inestable, con demasiados egos, demasiados talentos compitiendo por un espacio limitado, o peor aún, demasiadas responsabilidades que se diluirían en el colectivo? El béisbol, a fin de cuentas, es un deporte de equipo, y la armonía en el vestuario es tan crucial como el talento individual. La inmensa presión, tanto interna como externa, era otro punto de álgido debate. Los Dodgers, un equipo con una historia rica y una base de aficionados apasionada, habían experimentado una racha de éxito en la temporada regular en las últimas décadas, pero a menudo se habían quedado cortos en la postemporada, especialmente en el ansiado objetivo de la Serie Mundial. Con la llegada de estas megaestrellas, la expectativa ya no era solo ganar, sino dominar. La presión sobre cada jugador, sobre cada lanzamiento y cada bateo se multiplicaría exponencialmente. ¿Podrían los recién llegados, y de hecho, todo el equipo, soportar el peso de esas expectativas monumentales? ¿O se verían engullidos por la magnitud de la presión y por los inevitables accidentes, ya fueran lesiones, rachas de bajo rendimiento o problemas de química en el vestuario que acechan a cualquier equipo de béisbol a lo largo de una temporada maratoniana? Desde la tribuna de los aficionados se desataban acalorados debates en foros en línea, programas de radio y redes sociales. Algunos veían a este equipo como la encarnación de un sueño imposible, una máquina perfecta e invencible. Otros, más cautelosos, recordaban ejemplos históricos de equipos de ensueño que, a pesar de su talento estelar, no lograron alcanzar la gloria prometida, sucumbiendo a las complejidades intrínsecas del juego o a la presión externa. La posibilidad de que la inversión masiva, en lugar de garantizar el éxito, pudiera ser un arma de doble filo, creando una atmósfera de expectativas imposibles y de escrutinio despiadado, era un temor latente. El miedo no era solo a la derrota, sino a la desilusión, a ver cómo una constelación de estrellas no lograba brillar como un todo. ¿Serían capaces de forjar una verdadera identidad de equipo más allá de la suma de sus partes individuales? Estas eran las preguntas que resonaban en el aire, añadiendo una capa de intriga y tensión a la ya fascinante narrativa de los Dodgers de 2024. La historia de este equipo apenas comenzaba a escribirse, y con ella se tejía la compleja trama de la esperanza y la duda.